bien. Bueno, muy bien. Y como de arranque nomás, vamos a iniciar este programa con lo que teníamos pautado, que es la entrevista con, en realidad es una columna radial que tenemos los jueves a esta hora, con nuestro querido amigo, el escritor Germán Ciganda, un amigo personal, ya lo he dicho en más de una oportunidad, y en este caso para hablar de un tema que seguramente va a dar que hablar. Yo les puedo asegurar que este tema va a dar que hablar. Vamos a dejar la sorpresa. Vamos a dejar que Germán nos anticipe. Germán, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sergio Centenaro, Ronnie Fox. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué ¿Bien? tal, Sergio? ¿Qué tal, Ronnie? ¿Todo bien por allá? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación de nuevo, así que contento. Cesena, Italia. Ahí estás, ¿no? Exacta. Bien, 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 bien. ¿Qué hora es? Acá 9:34. Sí, acá son las 14:34. Bueno, plena siesta, plena siesta. Sí. Bien, Germán, ¿ya tiene nombre? ¿Hemos bautizado esta columna? Bueno, la idea es darle un nombre atractivo, interesante, y pensamos en llamarla Tenedor Libre, ¿no? Ujú. Como una, simulando un banquete de ideas o de opiniones donde cada uno, bueno, puede venir, participar, pinchar con su tenedor intelectual lo que quiera y cuanto quiera. Ujú, ujú. Bien, entonces es básicamente una invitación mucho más abierta. Se trata de invitar a aquellos que sientan la misma sintonía en que yo siempre catalogo como columnas o salidas que tienen que ver con un análisis crítico de determinadas situaciones de la actualidad, pero con una mirada donde intentás, bueno, postular cuestiones que a veces son para revisar lo que uno antes creía Exacto. que era natural. Y, y te digo más, es una columna no necesariamente para coincidir, sino para sacar algo productivo, ya sea desde el consenso o con el disenso. Lo importante es que cada uno pueda enriquecerse de alguna u otra manera, ya sea coincidiendo o no. Uh-huh, uh-huh. Bueno, si tendremos historia, Germán, vos y yo, si tendremos historia. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante para mí. Ateísmo. Ateísmo. Sí, Nos vas a contar qué es el ateísmo. Y bueno, preparando este material, vos me adelantabas que sí. hay muchos mitos alrededor del ateísmo. Hay muchas cosas. En Uh-huh. realidad, por lo general, hay poca información para quien nunca se mostró interesado o nunca se cruzó con este debate, con esta charla. Entonces se ignora muchísimas cosas. Pero también vos decís que hay mitos alrededor Uh-huh. del ateísmo. Sí, digamos que en realidad se sabe poco del ateísmo o lo que se sabe por ahí es inexacto, eh, porque tal vez también es políticamente incorrecto a veces. Es decir, lo que se percibe del ateísmo para quien no está familiarizado es que los ateos son los malos y los cristianos son los buenos, por ejemplo, ¿no? Esa es una idea común, ¿no? O inclusive algunos asocian, por ejemplo, al ateísmo con el comunismo. Por ahí me ha pasado que me dicen, bueno, si sos ateo seguramente sos comunista, y cosas que en realidad no son así, ¿no? Son asociaciones inexactas, ¿no? Uh-huh. Pero el ateísmo es podemos llamarlo de muchas formas, ¿no? Para mí es una filosofía de vida que me da mucho, me enriquece muchísimo, y bueno, y no solamente vivo el ateísmo en mi vida personal, sino también divulgo el ateísmo, porque los libros que escribo son de ateísmo, ¿no? En general son libre pensamiento racionalista, pero hablo mucho de ateísmo y agnosticismo, y bueno, es mi trabajo principal, ¿no?
Sí, yo la verdad es que, bueno, vos sabés, Germán, ¿qué te voy a andar explicando? Sabés que soy cristiano, sabés que para mí es una columna muy interesante porque, obviamente, Sí. mi amigo Germán, que Ujú. hemos vivido, digamos, en otra etapa, abrazando otras ideas, Claro. hoy estás convencido, y digamos, no sé si la palabra es convertido, pero convencido de que esto es para vos una forma de vida. Este, Ujú. y la verdad es que el ateísmo, el que no lo conoce, yo casi te diría que tiene un poco de temor del ateísmo. El cristiano tiene temor, es como, Ajá. a ver, no quiero que suene violento, pero Sí. es como la muerte intelectual del cristiano, hablarle de ateísmo. Es como que es un abismo, invitarme al abismo, hablemos de ateísmo. Es como que está ahí el Mm. vacío y la nada misma el ateísmo. Esa es la idea que creo yo, por lo menos en mi opinión, Ujú. puede llegar a tener un cristiano. Es temor y quizá es desconocimiento. Sí, sí, creo que puede ser, sí, es una visión acertada. Pero en realidad, te voy a ser un poco más directo. En primer lugar, porque digamos, porque se ignora el argumento. Como te decía al principio, la gente cree que el ateo no cree en Dios y listo, y terminó ahí y no hay más nada, y que el ateo no tiene amor, que no tiene sentimientos, que no cree, no sé, que no tiene familia, que vive una vida disoluta, que es inmoral. Pero eso es un concepto totalmente errado. Ahora, tampoco es garantía que el ateo sea una persona virtuosa, pero tampoco es garantía que un cristiano sea una persona virtuosa, Claro. ¿no? Yo creo que una persona es buena o mala porque decide serlo. Después, en un segundo momento, creo que uno elige o ser ateo o ser cristiano. Porque yo creo, pienso, que si una persona que cree en Dios se da cuenta que no cree, no creo que esa persona se ponga a robar, se ponga a delinquir porque se dio cuenta que no cree en Dios. ¿Mm? Y pongo mi caso, porque yo era creyente, como vos dijiste, éramos creyentes, vivimos momentos muy lindos, compartimos proyectos, inclusive cristianos, ¿no? Sí, Yo sí. dejé de creer en Dios, ¿no? Pero no por eso me puse a delinquir, a robar, a matar, ¿no es cierto? Seguí siendo una persona normal, ¿no? ¿Por qué? Porque yo elijo ser una persona, trato de ser una persona de bien. Sí, y qué otros fantasmas o creencias desvirtuadas o erradas existen alrededor del ateísmo? Por ejemplo, que no cree, por ejemplo, el ateo no cree en nada, Mm, entonces, ya que no cree en Dios, no cree en nada, no sabe lo que es la fe, no sabe lo que es mm, el tener esperanza en algo. Creo que no es mm. tan lineal la relación. No, lo que pasa es que acá hay un punto fundamental que divide las aguas y es que la religión tiene la promesa de la vida eterna, ¿no? Ese es el punto clave. Entonces, obviamente, el miedo a la muerte, que en realidad es un miedo natural, ¿no? Es lo que divide. Entonces viene la religión y ofrece vida eterna, o ofrece un paraíso, ofrece un montón de cosas, por supuesto, que la gente tiene que aceptar sin pruebas porque es por fe, ¿no? Ujú. Y, y la gente dice, bueno, el ateísmo no me ofrece eso, ¿no? Sin embargo, el ateísmo está, según mi punto de vista, mucho más relacionado con la vida que el cristianismo, porque el valor que se le da a la vida siendo ateo es extraordinario, ¿no? No solamente a la vida de uno mismo, sino a la vida de los que nos rodean, ¿no? Porque al entender que, que no tenemos evidencias de otra vida futura, te ayuda a ser realmente responsable y a aprender a disfrutar de la vida. Yo creo que esa
ese es un punto esencial que divide las aguas, ¿no? Y las religiones, por supuesto, que hacen palanca en ese punto porque obviamente es extremadamente sensible. Germán, qué bueno que somos civilizados, vos y yo, ¿no? Porque te imaginás cómo podría terminar una charla de estas, ¿no? Basta con ir a los comentarios en Facebook, en Instagram o lo que sea, son debates que te pueden llegar a durar 10 días seguidos, ¿no? Pero bueno, creo que es sano que vos digas, bueno, esperen, paren, no exageren, no seamos tan injustos. O sea, ¿querés ser cristiano? Porque también se ataca mucho digo, desde el ateísmo, se cree una persona débil al cristiano, pobrecito, necesita creer en algo, pobre, no le llega tanta agua al tanque, que necesita apoyar su fe en algo porque se siente frágil. No, nosotros los ateos somos de verdad, sabemos bien cómo viene la mano. Se me hace que cuando vamos al barro de la discusión superficial y que busca herir nada más, esos son argumentos, ¿no? Sí, tenés razón, sí, evidentemente, y es cierto, hay una parte que es un ateísmo fundamentalista o extremista y hasta agresivo, con el cual yo no comparto para nada. Por supuesto, es cierto, hay una parte, por suerte es una parte reducida del ateísmo que considera, así como vos dijiste exactamente, al cristiano como débil, como que necesita el bastón psicológico de Dios, un montón de cosas. Y bueno, por supuesto que está mal, obviamente, porque tenemos que aprender a respetar. Y yo respeto porque yo fui cristiano, fui creyente, sé lo que se siente, ¿no? Y bueno, pero también hay que decir que también hay una parte del cristianismo que también es fundamentalista, que hasta pueden llegar a matar por las ideas. Y por lo tanto existe el extremismo desde las dos partes, ¿no? Y bueno, hay que entender que el mundo nunca va a pensar igual, todo el mundo nunca va a tener la misma idea, ni política, ni religiosa, ni filosófica, ¿no? Creo que entre todos tenemos que construir una sociedad mejor, obviamente cada uno desde su perspectiva, desde su creencia y obviamente con respeto, ¿no? Yo particularmente cuando hablo de ateísmo, mi intención no es convertir a la otra persona en ateo. Yo puedo compartir mi visión, mi filosofía y me agrada si la persona se convierte en ateo, pero yo no estoy atrás de la persona tratando de que se convierta. Vos sos mi amigo, sos creyente, yo te quiero, te respeto así como sos. O sea, nuestra amistad no se va a ver modificada ni degradada porque vos seas creyente o porque tengas otra inclinación política o filosófica. No se va a ver afectada, no se va a ver afectada porque seas débil. Sí, no. Yo te quiero igual, ¿me entendés? No, por supuesto. Aunque seas débil. No, obviamente. No, por supuesto. Qué sé yo, hay muchos ejemplos donde podemos ver el valor que puede tener una persona atea o creyente. Es más, en muchas ocasiones, en un segundo momento nos damos cuenta, mira, este era ateo, mira, este era creyente, qué sé yo. Capaz que el médico que te opera es ateo, o es adventista, o es cristiano, qué sé yo. ¿Te das cuenta? Yo no creo que te vaya al hospital el médico te diga, no, yo no te opero porque vos sos ateo. O que un ateo le diga a uno, no te opero porque sos creyente. O qué feo que un médico te advierta, ¿no? Mirá, yo te voy a operar, es muy delicada la operación, pero te aclaro que soy ateo. Sí. Así que si vos pensás orar, rezar, no sé a dónde va a ir a parar esa oración, porque la terminal soy yo y soy ateo. Fíjate vos, Qué rara la situación. A ver, esta pregunta que te voy a hacer. Espero que no suene como que va una flecha envenenada. Espero que no suene así. Pero tómate el tiempo para responderlo. El cristianismo
juntos hemos leído en más de una oportunidad que en determinados pasajes de la historia ha sido perseguido, ha sido asesinado en circos romanos, etcétera. Por lo menos la historia nos cuenta esto. Sí. ¿El ateísmo fue perseguido en alguna etapa? ¿Lo es? ¿Ocurrió siempre? ¿Cómo es la situación del ateísmo como movimiento, como creencia en el mundo? Si es que es una creencia, Bueno, ¿no? bueno, basta con que recordemos lo que sucedió en la época de la Inquisición, por ejemplo, donde a los ateos lo llamaban simplemente herejes o brujos, y fue algo espantoso, ¿no? Creo que murieron millones de personas más que en la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que en la Y eso segunda... fue justamente, sí, sí, murieron millones de personas con la Inquisición. No solamente que murieron, sino que fueron perseguidas y torturadas, ¿no? Eso fue un periodo negro de la historia de la humanidad y fue una persecución hacia gente que no solamente que era no creyente, ¿no? Simplemente que tenía una idea diferente, ¿no? Fíjate, por ejemplo, el caso de Galileo, que fue condenado a prisión, aún siendo anciano, por la Iglesia Católica, porque sus ideas iban en contra, sus ideas científicas acertadas iban en contra de lo que decía la Biblia, ¿no? ¿Qué es eso? Eso es una persecución. Pero de todas formas, lo importante es no generar ni alimentar más odio en la actualidad, ¿no? Porque hay gente que por ahí transmite eso a la actualidad, y por lo menos en lo que a mí respecta, es importante conocer la historia, pero hay que caminar para adelante y pensar que el católico, ¿no? Hablo del católico porque en este caso era la Iglesia Católica la protagonista, no es el enemigo, ¿no? El cristiano no es el enemigo. O sea, eso digamos que hay que tratar de descartar. Y bueno, eso sí, fue lo que vos dijiste al principio, también los cristianos que eran perseguidos, que también está mal, por supuesto. Perseguir a uno u a otro está mal. Tal cual, tal cual. A ver, ¿cómo podés describirnos entonces la creencia del ateísmo para un mundo que naturalmente, por lo menos intento referirme a América del Sur, a América del Norte, Europa, considerado Occidente a grandes rasgos, que podría tener los números más importantes de población católica, protestante o cristiana, entre comillas? Después tenemos Oriente con el Islam, con un montón de otras, el budismo, etcétera. Pero uno podría considerar que el cristianismo es una creencia popular, ¿no? Que llega a las capas de todas las sociedades. Cuando hablamos de ateísmo, ¿me equivoco si digo que uno podría pensar a priori que es una creencia, una posición frente a la vida elitista, o estoy cometiendo un error? No, ¿en qué sentido elitista? Que es de pocos, que son pocos los ateos en comparación al volumen de gente que está dentro de la línea de, a grandes rasgos, del cristianismo, ¿no? Sí, sí, pero acá hablamos de una cuestión numérica. Digamos, está bien, el ateo, por supuesto, respecto al cristianismo a nivel mundial, es una minoría, pero no por eso es menos importante o no tiene valor No, porque claro, es minoría. Sí, sí, entiendo. Por supuesto. Entiendo. Pero también hay, hay otra lo... cosa también, perdón, hay otra cosa importante que quiero subrayar. Una cosa es decir que hay millones de creyentes, que es cierto, pero también hay que distinguir entre lo que es un creyente practicante y un creyente nominal, ¿no? Porque hay diferencia. Hay mucha gente que dice, por ejemplo, bueno, yo soy creyente, yo soy cristiano, mi familia es cristiana, mi barrio es cristiano, está bien, pero
no, a lo mejor no va a la iglesia o no cumple ciertos requisitos que debería cumplir. Y lo cual yo no estoy condenando, estoy diciendo, está bien, es una opción, por supuesto, porque como libre pensador digo, está bien, si uno es creyente, no quiere hacer ciertas cosas, si uno es creyente, perdón, y no cumple ciertas cosas, está dentro de la gama de cosas de gente que puede tener su creencia como quiere él, ¿no? Ujú. Pero hay una diferencia, hay millones de personas que dicen, yo soy cristiano, pero en realidad no son cristianos practicantes. Y esto también es diferente. No es lo mismo ser, por ejemplo, en política, simpatizar por un partido político que ser militante de un partido político. Hay una gran diferencia. Claro. Entonces es cierto, hay millones de personas, pero la mayoría son nominales. ¿Y en el ateísmo se puede subdividir entre personas que lo ejercen, lo militan, y aquellos que se declaran ateos y quedan allí y no tienen mayor participación? ¿Existe esa diferenciación también? Sí, por supuesto. Está el ateísmo que le llama ateísmo débil porque, digamos, son personas que a lo mejor son ateas, pero no tienen un interés particular, simplemente dicen, no, yo no creo y listo. Y después está el ateo más interesado en profundizar el ateísmo y el ateo militante o el que difunde el ateísmo, como en mi caso, ¿no? Que difundo de una manera no dogmática, por supuesto. Me hacías una aclaración, se nos está agotando el tiempo lamentablemente, porque hoy tuvimos dificultades para arrancar el programa, pero bueno. Hacías una diferenciación entre las probabilidades que hay, o sea, no es que el ateo, a ver, eso lo charlábamos ayer, vos me lo adelantabas, que cree en las probabilidades, o sea que dentro del inmenso cúmulo de probabilidades podría existir Dios para el ateo, y eso me llamó mucho la atención, porque te podrían discutir o chicañar diciéndote, entonces dentro de las probabilidades podría ser cristiano también. Claro, o sea, yo tengo ideas sólidas, fundamentos del ateísmo para decir, bueno, Dios no existe, pero como libre pensador racionalista es lógico que yo hable en términos de probabilidades, porque es racional hablar en términos de probabilidades. Porque si yo dijese, Dios no existe, punto y basta, esto es así, esto sería un dogma, ¿no? O sea, me estaría contradiciendo a mí mismo, porque yo digo, bueno, las religiones son un dogma porque las religiones no aceptan margen de error. O sea, creo, si no me equivoco, creo que ninguna religión dice, está bien, puede ser que Dios no exista. Entonces la religión es dogmática, el ateísmo no es dogmático, ¿no? El ateísmo deja un margen de error porque justamente es racional expresarse en estos términos, ¿no? Cosa que lamentablemente no hace la religión. Y cuando uno no deja margen de error, se crea el fundamentalismo y ya, digamos, se descarta cualquier posibilidad de diálogo, porque una persona dice, no, Dios, si un creyente puede decir Dios existe, no hay duda que existe, bueno, entonces no, deja de lado el derecho de hacer uso de su capacidad intelectual, de razonar, de preguntarse cosas, entonces no se pregunta, no se cuestiona nada, ¿no? Y hay muchas cosas por las cuales se podría y se puede cuestionar, pero cuando no dejamos margen de error, se crea el dogma. Dios existe y listo. Entonces el ateísmo no puede decir Dios no existe y listo. No, Dios no existe, ok, dejamos un margen de error. ¿Qué quiere decir esto? El diálogo siempre está abierto. Absolutamente. Germán, para los que quieran seguir conversando con vos, ¿dónde te encuentran? Sí. Bueno, pueden encontrarme en la página, se llama El Dios Aparente. Es una página en Facebook donde hablo de ateísmo y de libre pensamiento racionalista en general, ¿no? Así que ahí me pueden contactar y bueno, compartir lo que quieran compartir, ¿no? Bueno, me llené, Germán, con este tenedor libre, me llené, estoy satisfecho.
Gracias por esta columna, gracias por este tema que has tocado y que bueno, viste que se puede conversar tranquilamente, nadie mordió a nadie. Absolutamente, por supuesto, por supuesto. Bueno, Germán, la seguimos el jueves, ¿te parece? Bueno, dale, Sergio. Bueno. Te mando un abrazo muy grande. Un abrazo, gracias. Chao, Ronnie. Nos vemos. Hasta pronto. Chau, chau. Bueno, Germán Ciganda haciendo su columna del día de hoy. Tenedor Libre, hoy hablando de ateísmo, ¿sí? Ha escrito cerca de 6 libros. Germán sabe de lo que está hablando.